Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy día les voy a dejar un video que explica los principales temas que alcanzamos a ver en nuestras primeras clases y profundiza un poquito más también en lo que nos había faltado. Además de explicar cómo se realiza las actividades que también he dejado para ustedes durante estas semanas, ¿ya? Así que los invito a ver el video y en la parte final vamos a aclarar algunas de las dudas que ustedes puedan tener, ¿ya? Así que a ver el video. Bien, entonces vamos a hacer un análisis de esta unidad, que fue parte que alcanzamos a ver, ya vamos a recordar eso y vamos a avanzar también un poquito con lo que continuaba justamente en el mismo sentido, ya. El título lleva Pensamiento liberal y burguesía, que fueron de las primeras temáticas que analizamos en las primeras semanas de clase. Hay que contextualizarse de que todo esto tiene un origen y básicamente nos remontamos al siglo XVIII y siglo XIX, con algunos hechos fundamentales que dan una explicación al llamado ideario republicano y liberal. Cuando hablábamos de ideario, hacemos referencia a una serie de postulados o de ideas centrales de un determinado pensamiento. Ya en este caso tiene que ver con las principales ideas del llamado sistema republicano y sistema liberal. Eh, la ilustración, ya todo eso en el contexto previo a lo que fue la Revolución Francesa, o en sí en la misma revolución, obviamente dejó una serie de eh, herencias ya a los demás sistemas que vinieron. Y en este caso, obviamente, si hablamos desde el punto de vista republicano y liberal, tiene las bases en las ideas ilustradas. Asimismo, la Revolución Francesa también aporta una serie de principios que fundamentan este sistema. Se desarrollan en Europa, centralmente, sobre todo lo que es Ilustración, Revolución Francesa y el inicio de estas ideas republicanas y liberales, pero a la postre terminaron expandiéndose hacia América, ya principalmente en el siglo XIX. Si tuviésemos que definir liberalismo, es como lo que podemos apreciar en pantalla, una doctrina de tipo política, económica y social que defiende en esencia la libertad del individuo, ¿ya? Y que viene a limitar de una u otra forma el rol que tiene el Estado. Este sistema, ya llamado sistema liberal o liberalismo, fue la base para una serie de gobiernos que existen incluso hasta el día de hoy, ¿ya? Así como los gobiernos desde esta época en distintas partes del mundo. Retomo la idea de que principalmente en Europa y parte en América. ¿Cuáles son los principios republicanos? Podemos mencionar primeramente la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona, cada individuo es libre de ir tomando determinadas decisiones, ¿ya? Pero aquí no solamente decisiones de tipo individual, sino también decisiones que lo podemos llevar a un ámbito mucho más político. ¿Ya? Aquí lo que se busca es lograr un modelo representativo, ¿ya? En términos políticos, para principalmente elegir a las autoridades. ¿Ya? Se consigue así un gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría de quienes son ciudadanos. Podríamos asimilar esta última idea al concepto de democracia. Otro principio republicano esencial es la separación de los poderes del Estado. Como ustedes ya lo saben y lo conversábamos en clase, existen tres poderes centrales dentro de un Estado, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eh, Esto tiene una razón de fondo, que es que no exista una sola persona o una sola institución que tenga un poder demasiado evidente sobre otro. ¿Ya? Lo que se busca es equilibrar los poderes para que justamente
no lleguemos a lo que existía en Europa antes de la Ilustración y del sistema liberal, que eran las monarquías absolutas. Justamente es eso lo que se quiere evitar. ¿Ya? Es el principio de separación de los poderes del Estado. Y otro principio fundamental es la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución. La constitución, como de hecho lo veníamos escuchando en Chile desde hace unos meses atrás, es un documento muy importante que representa o allí se manifiesta las principales leyes de un país. ¿Ya? Es como la carta magna, o como bien aparece acá, una carta fundamental, que sirve como guía a un determinado estado. ¿Ya? Allí se definen varias cosas, los tipos de autoridades, cuáles son sus responsabilidades, los principales derechos y deberes de las personas, entre otras. ¿Ya? Existen dos expresiones del liberalismo. Por un lado tenemos el parlamentarismo y por otro el constitucionalismo. En el caso del parlamentarismo, explicábamos en clases que es algo que se da particularmente en Inglaterra, ¿ya? Donde hacemos una mezcla del sistema que estaba con este nuevo sistema. ¿Cuál era el sistema que estaba? Obviamente una monarquía, pero pasamos de una monarquía de tipo absoluta a un sistema mixto, ya que considera a la monarquía, pero incluye también ahora a un parlamento, es decir, autoridades que son elegidas por las personas y que no tienen que ver necesariamente, o que no están allí necesariamente por haber eh, heredado algún tipo de poder. La segunda expresión del liberalismo es el llamado constitucionalismo, que como se imaginarán ustedes, tiene como base la existencia de la Constitución y todo lo que en ella se enmarque. Se busca fundamentalmente garantizar los derechos y libertades de las personas. ¿Por qué es importante tener una Constitución? Por varias razones. Primero, organiza la estructura del Estado. Define si es federal o unitario. Chile, en particular, es un estado unitario. ¿Ya? Una cosa es que existan varias regiones, pero estas regiones no tienen leyes propias. Todo es un estado de Chile. Ya no son varios estados dentro de Chile, a diferencia de otros países como México, Argentina o Estados Unidos, que sí, a partir de su constitución se define que son de tipo federal. ¿Ya? Entonces, que quede claro que Chile es unitario y eso está dicho dentro de nuestra constitución. Además de mencionar, como dije delante, las principales autoridades y cuáles son sus funciones. Define el sistema político del país. Esa es otra razón de por qué es importante la existencia de una constitución. Allí se establece que existe el poder ejecutivo, legislativo, judicial y cuál es el rol de cada uno de ellos. Establecer los derechos y los deberes de las personas es también una de las ideas centrales que debe estar explícita en una constitución determinada. Aquí pueden observar en pantalla un gráfico, ¿ya? O un esquema de cómo se organiza tanto un gobierno parlamentario como un gobierno presidencial. ¿Ya? En el caso del gobierno parlamentario, nos vamos a dar cuenta que existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno. ¿Ya? En el caso del jefe de Estado puede estar representado por o un rey o un presidente, y el jefe de gobierno viene a ser nombrado primer ministro. ¿Ya? Son dos cargos distintos. Pero además de estas dos principales autoridades, nos encontramos que existe un parlamento, que es elegido netamente por votación popular. Después tenemos los gobiernos presidenciales, que son mucho más cercanos a los que nosotros conocemos, donde se elige un presidente, que es el jefe de gobierno y de Estado, ¿ya? Pero además de elegir un presidente, se elige un parlamento, ¿ya?
tanto el presidente como el parlamento son escogidos a través de votación popular. El reconocimiento de los derechos individuales viene en la idea del contexto que estábamos explicando anteriormente, ya las principales ideas de la Ilustración, entre otras. ¿Ya? En el siglo XVIII los filósofos ilustrados postularon que las personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos derechos. ¿Ya? Y dónde se puede, o cuáles son los primeros documentos donde aparecen estos ciertos derechos. Primero la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es un tema que podría ser alejado, pero por algo siempre se estudia dentro de nuestra historia, porque dejan muchas cosas para el resto de países, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que surge a partir de la Revolución Francesa. ¿Ya? Ojo ahí porque habla de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? En ningún caso habla de la mujer o de la ciudadanía de la mujer. ¿Ya? De hecho, este es el sentido de por qué les di actividades relacionadas a este aspecto. ¿Cuáles son los principales derechos individuales? Una serie de libertades. Libertades que se ven o que deben verse reflejadas en la actualidad. ¿Ya? Por un lado tenemos la libertad de pensamiento, que se refiere al derecho de pensar y expresar las propias ideas y de disentir con las contrarias sin ninguna presión de la autoridad. Es decir, yo soy libre de poder tener mis propias ideas, ¿ya? Y de que ninguna autoridad me reprima u oprima por esa situación. ¿Ya? Ahora, como lo explicábamos también en nuestras clases, una cosa es que exista la libertad de pensamiento, pero no significa que yo puedo decir absolutamente todo, porque hay ciertas normas o reglas que están dentro de la sociedad que obviamente no se pueden transgredir. ¿Ya? La libertad de reunión y de asociación, de hecho creo que allí fue de las últimas temáticas que alcanzamos a ver, el derecho a reunirse libre y pacíficamente y a formar grupos, organizaciones o sociedades. Ya lo vimos en el video donde estábamos discutiendo qué tan válido era que se prohíba, por ejemplo, las manifestaciones o las reuniones en Plaza Baquedano. Libertad de expresión y de prensa. Ya, derecho a exponer toda clase de ideas, opiniones y hechos a través de cualquier medio de comunicación y sin censura previa. Existen muchos medios, sobre todo hoy en día, mediante el cual se puede ejercer este derecho. ¿Bien? En las redes sociales, además de los medios tradicionales. Tenemos también la libertad religiosa, ya este derecho otorga plena independencia para practicar cualquier religión o credo sin imposición previa. Ya, este punto también se consagra dentro de la Constitución. La Constitución de cualquier país establece si se sigue algún tipo de religión en particular o no, ¿ya? O si existe la llamada libertad de cultos, que en Chile, en términos legales, existe. El abolicionismo hace referencia a un concepto que venía a discutir el fin de la esclavitud en distintas partes del mundo. ¿Ya? Estamos en el contexto del siglo XVIII y siglo XIX, es decir, desde 1700 hasta finales de 1800. ¿Ya? Y en ese contexto todavía existía mucha esclavitud, ¿ya? Y eso obviamente es contrario a las ideas que se exponen. Continuando con esta idea, hay un grupo que lideró todos estos nuevos principios, ¿ya? Y este grupo es la llamada burguesía. Dentro de la burguesía existían distintos tipos de personas con distintas cualidades, ¿ya? Médicos, científicos o comerciantes, ¿ya? Ahí se iban dividiendo, clasificando según su nivel de ingreso y su influencia dentro de la sociedad. La burguesía es un grupo que
dentro de la historia poco a poco fue adquiriendo más poder. Ya en un principio solo tenía un poder más bien económico que había logrado, pero en ningún caso un poder político. Pero ese poder político lo empieza a reclamar justamente a partir de todas estas ideas. Algunas características de los burgueses del siglo XIX: la valoración del esfuerzo individual, ¿ya? Principalmente apostar por el progreso económico y del esfuerzo que se imprime dentro de sus propios negocios. Todo se centraba en el esfuerzo individual. Importancia de los valores en el trabajo y la familia. Defensora del orden y el esfuerzo, otras características como el ahorro o la importancia o la importancia en sí de la vida familiar destacan dentro de este grupo. Y otro punto importante sería la relación con el consumo y el ocio. Asiduos al teatro, el ballet y la ópera, los burgueses fueron promotores de la actividad artística. Esto es por dos razones. Por un lado, obviamente, porque en sí pudo haber tenido un significado espiritual, pero a la vez también porque era una forma de mostrarse al resto de la sociedad y de diferenciarse con el resto de la sociedad. ¿Ya? De allí que aparezca, de allí que sea tanta la importancia de la asistencia a estos tipos de espectáculos, sea teatro u ópera. La burguesía tiene como rol central difundir esta idea del capitalismo, ¿ya? Además de los distintos avances tecnológicos que se produjeron a partir de toda esta nueva institución. Defendieron la separación de los poderes públicos, la promoción de ciertos derechos individuales y la soberanía popular. Como decía en principio, viene a ser este grupo el principal líder de todas estas ideas liberales y republicanas que comenzamos explicando en un inicio. Si tuviésemos que explicar netamente el liberalismo económico, podríamos mencionar que surge en Europa a fines del siglo XVIII con las ideas de un economista llamado Adam Smith. Él es el que propone una serie de puntos en términos económicos para que los estados puedan desarrollarse. Y ahí en este caso es el liberalismo económico. ¿Cuál es la característica de este liberalismo económico? Primero, la búsqueda del máximo beneficio personal o individual. O sea, está muy en consistencia con lo que explicábamos hace un momento. La iniciativa privada era el factor principal para el movimiento de los mercados. Otro de las ideas centrales es que el Estado no debe intervenir en la economía, ¿ya? Aquí todo, o por lo menos desde el punto de vista del liberalismo, el Estado tiene que ser ajeno a esta situación y más bien ser un observador. Dice que los propios privados finalmente son los que van a regular una determinada economía. Acumulación de capitales y competencia. Cuando hablamos de capital, existen distintos tipos de capitales. Ya no hablamos de capitales en términos de ciudades, sino más bien capitales en términos económicos. Un capital, por ejemplo, puede ser el dinero, pero no solo el dinero. Otro tipo de capital podría ser la maquinaria dentro de una empresa. O también hoy en día es muy típico escuchar esto de capital humano, que hace referencia a las personas que están encargadas en el proceso de aportar o de ayudar en el proceso de producción de un determinado producto. Defensora de la propiedad privada es central, o sea, lo explicábamos hace un instante,
el Estado no debe intervenir, y ahí es la propiedad privada la que debe ser central y básica en este sistema. Y también se menciona el libre mercado, que hace referencia, como dijimos hace un instante, a que el Estado no interviene y más bien todo esto se va regulando a partir de lo que la gente necesite y lo que las empresas produzcan. Todo esto en parte importante ocurre en Europa, pero como dijimos al inicio de la presentación, termina llegando hacia nuestro continente. ¿Y en qué momento termina llegando hacia nuestro continente? Principalmente cuando comienzan las distintas independencias de los países americanos. De hecho, lo podemos ver reflejado en el primer punto, cuando dice influencia del liberalismo en América, el deseo por autogobernarse. La gran mayoría de los países americanos era dependiente de España o Portugal, y sabemos que desde fines de 1700 e inicios de 1800, la gran mayoría de estos países comienzan a buscar su independencia, ¿ya? O el deseo por autogobernarse y no tener que depender de otro país, ¿ya? Y todo esto tiene que ver con una cultura que se fue adquiriendo en Europa. Muchos de los líderes americanos se fueron a estudiar a distintas partes de Europa donde pudieron adquirir estas ideas y a su vez después llevarlas al continente y comenzar a liderar las independencias en los respectivos países. En el caso de Chile podemos mencionar a O'Higgins, podemos mencionar a José Miguel Carrera, entre otros personajes que estuvieron en Europa y se empaparon de estas ideas ilustradas y liberales. También en América se ve reflejada la lucha por los derechos individuales. Ya no hay mayor diferencia en ese sentido de lo que ocurrió en Europa como lo que ocurrió en América. También en América existía esclavitud y es algo que se busca abolir, ¿ya? O acabar. También se aplica las políticas liberales y republicanas. Ya lo dijimos delante, la existencia de una constitución, políticas de libre comercio o la disminución de la influencia de la Iglesia Católica en las decisiones que tomaba el Estado. La Iglesia Católica, o la Iglesia en general, dentro de la historia ha tenido un rol bastante activo. Y en este caso, si hablamos en términos políticos, durante este periodo la Iglesia aún tenía o aún tomaba decisiones en conjunto con el Estado. ¿Ya? Con toda esta idea del liberalismo y las ideas republicanas, la Iglesia poco a poco deja de tener esta influencia, este poder, y más bien pasa, si tiene influencia, si tiene poder, es más que nada en un ámbito netamente religioso o un tema ético o moral, más que en términos políticos. Ok, esta segunda parte quiero explicar o mencionar más que nada cómo debían desarrollar las actividades, las dos actividades que les dejé hace unos días atrás. He recibido algunos correos en todo caso donde me han preguntado o donde ya me han enviado sus actividades. Esta primera actividad eh, lleva por nombre el rol de la mujer en el siglo XIX. Hace unos momentos atrás en la presentación explicábamos que todo esto se da en el siglo XIX, en gran parte, pero en ningún caso se habla o se menciona de forma explícita cuál es el rol que cumple la mujer en todos estos cambios, ¿ya? Para aquello es fundamental, entonces, poder investigar sobre algunas de las mujeres más relevantes en estos cambios. Yo dejé acá en las instrucciones que deben buscar en su libro en las páginas 92 y 93 eh, información sobre esta temática.
Además de eso, van a encontrar una serie de ideas para poder profundizar en la investigación que deben realizar. Lo primero, y que sale que deben responder en su cuaderno, es por qué crees que el ideario liberal continúa excluyendo a las mujeres del siglo XIX. Eh, ya habíamos explicado en clase y lo explicamos ahora en la presentación a qué se refiere el ideario liberal. Entonces, ¿por qué creen que dentro de todas esas ideas la mujer fue excluida? ¿Y cómo influyó esto en el rol social y político, obviamente, desde el punto de vista de la mujer? Y después, como segundo punto, dejo una lista de varias mujeres muy importantes y relevantes para que ustedes puedan investigar. Deben elegir a una de ellas por lo menos, si quieren hacer más de una no hay problema, pero por lo menos a una, y con eso investigan sobre esta mujer y posteriormente elaboran un afiche. Ya el año pasado estuvimos trabajando en la creación de afiches, principalmente en lo que es la plataforma Canva. Pero si no lo quieren hacer en Canva, no hay problema de que lo puedan trabajar en sus casas, haciéndolo con el material que tengan. Entonces, esa era la primera actividad que debían realizar. Bien, ahora vamos a pasar a explicar la segunda actividad. Aquí estamos en la segunda actividad, es decir, una vez que ustedes han realizado su afiche, eh, tenían como tarea hacer lo siguiente. Primero continuamos en el contexto del rol de la mujer y qué es lo que debían hacer. Elaborar una entrevista para ser aplicada a una mujer de más de 50 años idealmente. Si no hay una mujer de más de 50 años, no importa. Lo ideal es que sea una mujer de más de 50, pero si no puede ser aplicada a cualquier otra mujer. Además, bueno, ustedes cuentan, o la gran mayoría cuenta con las herramientas para poder comunicarse a través de WhatsApp o a través de una llamada de teléfono para aplicar su entrevista. En esta entrevista ustedes deben elaborar una lista de 10 preguntas donde se aborden distintos ámbitos de la vida privada y pública de las mujeres. Es decir, ustedes deben buscar conocer cómo justamente se vivía en la época de niñez o adolescencia de la mujer entrevistada, ¿ya? Para poder contextualizarlo y tal vez compararlo con lo que es hoy en día. La entrevista puede ser grabada o, como dije recién, también pueden hacer una llamada por teléfono. Deben transcribir lo principal de su entrevista a un documento Word o, si no, lo pueden transcribir también en su cuaderno. No hay ningún problema en eso. Y además responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión actual sobre el reconocimiento de la igualdad de derechos de hombres y mujeres? Compárala con la del siglo XIX y con la de su entrevistada y establece al menos una conclusión. Es decir, aparte de hacer la entrevista, de crear las preguntas, hacer la entrevista, transcribir esto, deben reflexionar sobre esta pregunta, ¿ya? Considerando todos los ámbitos que allí aparecen. Incluyo también la pauta de evaluación, que como pueden ver está más abajo en el documento, donde salen los principales puntos que debe contener su entrevista. En todo caso, todo esto va a ser evaluado una vez que regresemos a clases, para que no exista mayor preocupación. Lo ideal es que lo puedan hacer para que no se le acumulen las actividades de las distintas asignaturas, bien, pero para su tranquilidad todo esto va a ser evaluado una vez que estemos de vuelta en el colegio. Ok, espero que les haya ayudado el video. Ya vimos entonces la presentación y cómo se realizan las dos principales actividades. Como decía, al final de una de las actividades, lo ideal es que puedan avanzar en sus casas. En general las actividades son muy factibles de realizar.
Sin embargo, no se estresen en demasía, ya, porque todas estas evaluaciones lo vamos a hacer una vez que regresemos a clases. ¿Ya? Así que lo ideal es que trabajen, que avancen para no perder la costumbre, y una vez que regresemos a clases vamos a revisar todo. Si alguien tiene alguna duda en particular o quiere recibir retroalimentación, lo puede hacer enviándome su consulta, su duda en este mismo video, abajito en los comentarios, o también me puede enviar un correo electrónico. ¿Ok? Así que espero que estén muy bien, cuídense y estamos pronto en contacto. Adiós.